Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Son muchas las veces que los católicos hablamos del Papa. Y dentro del amor y del respeto que todo católico debe tener al Papa como cabeza de la Iglesia y como sucesor de Pedro, no por ello, pues muchas veces no dejamos de comentar lo que nos parece cada Papa, lo que hace. Y no cabe duda que a lo largo de la Iglesia ha habido papas muy distintos. Y como es lógico y natural, unos católicos se han sentido más adheridos o más unidos a la forma de ser de un papa que de otro, como nos pasa con los párrocos y los obispos. Y eso hace que también, pues muchas veces, tratemos de valorar lo que nos parecen unos pontificados y otros. Esto, sin ser problemático, pues siempre tiene su complicación o su complejidad, porque debemos tratar de evitar que el hablar del Papa o valorar sus actuaciones nos lleven a una cierta desafección de Pedro, de la cátedra de Pedro. Pero en cualquier caso somos humanos y esa tentación, pues, de hablar de los papas y de valorar sus actuaciones siempre van a estar ahí. Y en este sentido me parecía muy iluminadora una reflexión que recoge Infocatólica sobre una reciente, parece ser que es la primera entrevista que ha concedido el Papa León XIV, en la que hablaba del papel del Papa, de la función del Papa. Y me ha parecido muy interesante. El extracto que recoge Infocatólica es el siguiente: ser Papa, sucesor de Pedro, llamado a confirmar a los demás en la fe, que es lo más importante, es algo que solo puede darse por la gracia de Dios. No hay otra explicación. El Espíritu Santo es la única forma de explicar cómo fui elegido para este cargo, para este ministerio. Por mi fe, por lo que he vivido, por mi comprensión de Jesucristo y del Evangelio, dije sí, aquí estoy. Espero poder confirmar a los demás en su fe, porque ese es el papel más fundamental del sucesor de Pedro. Me ha gustado esta reflexión del Papa, que por otro lado coincide con una homilía que pronunció Benedicto XVI en las primeras semanas de su pontificado. Siempre pienso que fue en la homilía que hizo en la Basílica de San Pablo Extramuros, pero no estoy seguro. Pero si uno se coge las 5 o 6 primeras homilías de Benedicto XVI, él trata sobre la función del papado. Y conforme al Evangelio, nos explica que la función del Papa, que la función de Pedro, es confirmar en la fe a sus hermanos, que es lo que le pide Jesucristo a San Pedro. Y el Papa vuelve a traer a colación esta idea. La principal función de Pedro, del sucesor de Pedro, es confirmar a sus hermanos en la fe. Y creo que esta es con la visión con la que nosotros tenemos que mirar a Pedro. Desde hace muchos años, cuando alguien me pregunta, ¿tú qué esperas de un papa? Habiendo aprendido de Benedicto XVI y de León XIV, siempre digo, que nos confirmen la fe. Los católicos lo que tenemos que esperar de Pedro
es que nos confirme en la fe. Cuando Pedro confirma en la fe, cumple su papel. A partir de ahí podrá haber papas con mayor o con menor carisma, con mayor elocuencia o menor elocuencia, con mayor capacidad de atraer a las masas o menos, con mayor capacidad pastoral o menos, con mayor capacidad intelectual o menos. Podremos tener un misionero tremendo como fue San Juan Pablo II. Podremos tener un gran intelectual como Benedicto XVI. No importa la condición personal del Papa. Lo que importa es que lleve a cabo esa función que Cristo pidió a San Pedro: confirmar en la fe. Y eso es lo que tenemos que esperar de un Papa. En los últimos años, en los últimos papados, muchas veces creo que los católicos, un poco erróneamente, caíamos en la tentación de evaluar cada acción, cada acto, incluso la propia personalidad de los papas. Está bien, pero todo eso no nos debe desenfocar de entender cuál es la verdadera misión de Pedro y qué es lo que verdaderamente debemos esperar de Pedro: que nos confirme en la fe. Y ahí caen los gustos personales, caen las sensaciones que tenga cada uno, los sentimientos que tenga cada uno. Porque que un papa confirme en la fe es algo objetivo. Porque no podemos olvidar que Cristo ha dado una garantía a los fieles para poder permanecer en fidelidad a la verdad, al Evangelio, a su enseñanza. Y esa garantía es la Iglesia. La Iglesia es la que nos garantiza que seguimos la verdad que Cristo enseñó a los apóstoles. Y dentro de la Iglesia, la figura preeminente en esa función de confirmar en la fe y en la verdad a los hermanos es Pedro. Así que, recogiendo esta enseñanza del Papa León XIV y esta esperanza que tiene, porque dice: espero poder confirmar a los demás en la fe, porque es el papel más fundamental del sucesor de Pedro, pidamos por el Papa León XIV y encomendémosle nuestras oraciones para que pueda llevar aquello que es su función principal: confirmarnos en la fe. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes, pues, que queremos recordar que con el inicio de la nueva temporada de Radio María, que empezará en octubre, pues el programa, gracias a la generosidad y paciencia del director, seguirá
pero vamos a tener un cambio de horario. Va a haber unos ciertos ajustes de horario dentro de la programación de Radio María, y entonces Católicos en la Vida Pública pasa de las 8 a las 9, pero el mismo día, los lunes. Nos retrasamos una hora. Espero que para todos aquellos que les gusta escuchar el programa, pues no sea un impedimento para ello. Y por otro lado, pues recordarles que, como siempre, si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través del mail católicosenlavidapublica@radiomaria.es, católicosenlavidapublica@radiomaria.es, o bien, cuando estamos en el directo del programa, pueden escribir al WhatsApp 668-594383, 668-594383, es un WhatsApp que está activo durante el directo del programa, luego ya no. Y, pues como siempre, trataremos de darles entrada también para aquellos que quieran participar en directo en el programa, llamando a la emisora. Pero eso lo haremos, Dios mediante, un poco más tarde. Hemos hablado en el editorial de un aspecto que me parece clave para entender qué es el papado y que recogía León XIV en una entrevista que parece ser que ha concedido y que había unos extractos publicados en Infocatólica. Bueno, en esta entrevista el Papa declara, ¿no?, o enseña que la función principal de Pedro es confirmar en la fe. Como les decía, a mí fue una idea que se me hizo muy preclara, porque es verdad que si uno va a los evangelios, pues es verdad que Cristo le pide a Pedro: confirma en la fe a tus hermanos, ¿no? Con lo cual ya le está marcando cuál es la función de Pedro, del primado. Pero bueno, para mí, pues se hizo como más evidente esa función del Papa, como les decía, leyendo una de las primeras homilías que pronunció Benedicto XVI tras ser elegido Papa. Yo creo que entre los 5 o 6 primeros días, o 5 o 6 primeras homilías, y a mí pues me sirvió de mucho porque me ayudó, ¿no?, a profundizar y entender la misión principal, la función principal de Pedro en la Iglesia. Y les decía, bueno, pues que creo que es bueno tenerlo encima presente, porque por un lado, bueno, pues cuando encomendemos al Papa, pues encomendémosle para eso que él dice, en conformidad con el Evangelio, que es su principal función, confirmar en la fe, y para entender cuál es el papel del Papa, porque muchas veces de los papas esperamos cosas pues que no les corresponden, o que no necesariamente tienen por qué hacer, porque a lo mejor o no están dotados para ello, o no va con su forma de ser o carisma. Y en ese sentido, bueno, pues a mí me parecía muy interesante, pues de alguna manera recalcar este aspecto de lo que es el primado de Pedro. El otro tema que tenía para comentar con ustedes hoy, y que en cierta medida pues puede dar para mucho, yo si les soy sincero creo que daría para más de un programa, pero tampoco pretendo aburrirles, es toda la cuestión que ha surgido en relación con el asesinato de Charlie Kirk. No sé si muchos siguen las noticias internacionales, pero la semana pasada, yo creo que fue el miércoles, fue asesinado en una universidad, en el campus de una universidad en Utah, Charlie Kirk. ¿Quién era Charlie Kirk? Charlie Kirk era un protestante en cierta medida especial, porque últimamente pues había declarado varias veces que el mundo evangélico no prestaba la atención y la veneración debida a la Virgen María, y que incluso él entendía que la figura de la Virgen María era muy importante, ¿no?, para confrontar con el feminismo que desfiguraba la idea y el concepto de la mujer. Por tanto, desde ese punto de vista, bueno, un evangélico, vamos a decir, desde ese punto de vista especial. Era una persona que con 18 años decidió dejar los estudios y no ir a la universidad, porque entendía que lo que hacía falta era un apostolado en los campos universitarios, donde confrontar con aquellos que no compartían sus ideas
cristianas, porque él lo primero que se declaraba era cristiano, su visión de la sociedad y sus ideas políticas. Él le situaríamos en el ámbito de los republicanos dentro de Estados Unidos. Y por tanto, él fundó una organización sin fines de lucro que básicamente lo que promovía era presentarse en los campus, y él lo que se ponía es a debatir con todo aquel que quisiera bajo el título Demuéstrame que estoy equivocado. Y por tanto podemos decir que Charlie Kirk es lo que podríamos llamarlo como un apologeta, ¿no? Es aquella persona que lo que trata es de demostrar, ¿no?, la veracidad, la validez de las ideas propias, en este caso de su fe cristiana y luego de su pensamiento político, y demostrar también la falsedad de los postulados que eran contrarios. Y todo esto desde el debate. Bueno, era una persona, ya digo, llevaba 13 años, él ahora tenía 31 años, estaba casado con una mujer católica y tenía 2 niños, creo que uno de, pues no sé, 2 o 3 años y otro de 1 año y medio, por tanto ha dejado una viuda y 2 hijos huérfanos. Y bueno, es una persona, pues ya digo, que era, pues tenía mucho predicamento dentro del ámbito conservador, vamos a llamar así en esos términos, estadounidenses, pero además, pues en los últimos años había tenido todavía más peso porque se había declarado profundamente trumpista y había apoyado mucho a Donald Trump en su campaña para las últimas elecciones. Y de hecho, pues hay que considerar que su labor en ese mundo de los campus universitarios pues fue muy importante para que Donald Trump pudiera alcanzar el éxito electoral que tuvo. Bueno, hasta ahí esto es lo que les puedo contar, porque para mí era un desconocido de la figura de Charlie Kirk. La noticia salta porque el miércoles pasado un joven, parece que ha sido un joven, por las noticias que llegan de Estados Unidos, con un rifle le revienta el cuello de un balazo pues a unos 150 metros. Y bueno, realmente es un asesinato que ha conmocionado al mundo. Y en especial ha conmocionado al mundo cristiano y al mundo conservador estadounidense. Bien, a partir de aquí quería comentar con ustedes un aspecto, vamos a llamar más accidental, pero que considero importante, y un aspecto que me parece que es de más calado, de más fondo, ¿no? Porque este asesinato, en primer lugar, lo que nos ha demostrado es que hay capas de la sociedad que viven enfrascados en un odio grande. Y hay otras capas de la sociedad que parece que la vida de alguien importa según las ideas que defienden. ¿Por qué digo esto? Hombre, porque ha sido muy llamativo ver cómo personas que no compartían las ideas de Charlie Kirk, que de alguna manera se consideraban adversarios ideológicos, cómo han llegado incluso a celebrar la muerte de Charlie Kirk. Que es una cosa que cuando uno lo ve se queda bloqueado, porque dices, es que ese sentimiento solo puede surgir del odio. Porque eso es que uno considera al otro un enemigo, un peligro para él. Y eso solo puede ser desde el odio, porque podemos tener adversarios, podemos tener contrincantes, pero uno no se alegra por la muerte de otro si no vive en el odio. Eso solo se puede entender cuando uno vive en el odio. Y de esto ha habido mucho. Y también ha habido mucho en un escalón inferior, pero quizá me atrevo a decir que incluso es más grave, que son los que incluso condenando el asesinato, también ha habido gente que no lo ha condenado,
han tratado de justificar el asesinato. Y dirán, ¿y usted por qué habla de esto? Bueno, porque creo que es importante que entendamos en qué mundo nos estamos moviendo. Por un lado, cómo hay núcleos que viven inmersos en un odio tal que se alegran del asesinato de otra persona. Segundo, y creo que este colectivo es más amplio que el anterior, aunque en cierta medida me atrevo a decir que comparte, no sé si un odio, pero un rechazo visceral al que no piensa como él, que han tratado de justificar el asesinato de Charlie Kirk en base a las ideas que defendía, como diciendo, hombre, como defendía eso, antes o después era normal que pasara esto. Tratando de señalar a Charlie Kirk como si fuera un generador de violencia. Y que por tanto el que genera violencia, con violencia se encuentra. Y esto, aparte de ser indignante e inaceptable, porque aunque fuera verdad eso de Charlie Kirk, eso no justificaría que alguien le reviente el cuello de un tiro. Además es que es falso. Yo les invito a todos los que nos estén oyendo a que busquen vídeos de Charlie Kirk. Y ustedes lo que se encontrarán es un hombre que dialoga con el que no piensa como él. No digo que no dialogue duramente, porque a veces son diálogos duros, de argumento contra argumento y demás. Pero siempre desde una educación exquisita, siempre desde la palabra, siempre dejando hablar al otro y siempre poniéndose a disposición de que le pregunten o le rebatan sus argumentos. Por tanto, creo que esto también es importante decirlo. La figura que muchos han tratado de montar de Charlie Kirk para justificar su asesinato es falsa. Pero lo que hay en el trasfondo de esa falsedad es que en el fondo estas personas que han tratado de justificar, y se lo pueden encontrar en multitud de medios de comunicación españoles, tanto de la izquierda como del supuesto centro-derecha. No crean que esto va por barrios. La realidad es que en el fondo lo que estas personas que de alguna manera trazan un perfil de Charlie Kirk que justificaría lo que ha pasado, incluso aunque lo condenen tibiamente, en el fondo lo que no soportan son las ideas de Charlie Kirk. Y en el fondo lo que nos quieren transmitir es que defender esas ideas, es decir, el cristianismo, la moral natural, el patriotismo o ideas políticas del ámbito, en este caso republicano de Estados Unidos, es inaceptable porque genera violencia. Y por tanto, aunque usted no utilice medios violentos, ya es un violento por lo que defiende, porque usted confronta. Hombre, y ha sido triste ver, pues eso, todos estos discursos que de alguna manera o no condenaban y justificaban lo que sucedió, o condenándolo lo hacían siempre con una adversativa. Esto está mal, pero que, queridos amigos, a mí me recordaba aquello que viví en mi juventud en Vascongadas, cuando ETA asesinaba a alguien y el comentario general, algo habrá hecho. Entonces, en vez de poner el dedo acusador sobre el terrorista, se pone el dedo acusador sobre la víctima. Y no hay nada más injusto e indigno en una sociedad que hacer eso. Y desgraciadamente esto lo hemos visto, hemos tenido muchos ejemplos de esto estos días. Y repito, no solo en Estados Unidos, también en España. Y en medios de comunicación de todo tipo, de toda ideología.
Y creo que esto es un elemento muy a tener en cuenta porque me parece grave. La segunda cuestión es más de fondo. Porque por un lado decíamos, el asesinato de Charlie Kirk ha dado a reacciones que son deleznables, unas fruta del odio, otras, pues no sé si también fruto del odio, que unas se alegran de lo que ha sucedido, otras que tratan de justificar lo sucedido, aunque lo condenen, pero adversativamente. Pero luego se ha dado pie a todo un discurso que creo que es engañoso y que me gustaría desmontar. Y a esto quiero dedicar la parte del programa posterior a la pausa. Vamos a hacer una breve pausa musical por aquello de diferenciar las dos partes y continuamos en Católicos en la Vida Pública. Who am I? 23 and it's all a lie. I thought I knew who I was. I thought that you were here with me. But this darkness is breaking everything in me. And these infinite questions shattered all my peace. But I won't question in the dark what is true out in the light. I will follow after you through the sun and through the night. 'Cause you got me right where you want me. Yeah, you got me right where I need to be. Yeah, I'm standing amazed. Where did it go? 33 and it's gone so fast. I thought I knew. Pues cuando son las 9 menos 21 minutos en la península, 8 menos 21 minutos en Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Y aprovecho para recordarles que este programa a partir de octubre se emitirá los lunes a las 9 en vez de a las 8 de la tarde. Les decía que otra cuestión que me preocupaba de las reacciones que habían provocado este indignante asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos era un cierto discurso que creo que tiene una parte de verdad, pero que puede llevarnos a caer en una trampa del enemigo. Hay quien dice que este asesinato es fruto de la polarización que se está viviendo en Estados Unidos y de alguna manera pues trasladan esa idea al resto de Occidente y démonos que hay una polarización creciente. De esto hemos hablado varias veces en el programa, pero yo creo que conviene reincidir en ello, ¿no? ¿Alguien puede negar que hay mayor polarización en Occidente? No. Por supuesto que hay una mayor polarización. Claro, ¿cuál es la cuestión? Que de alguna manera lo que se trata de transmitir es que la polarización es provocada por aquellos que no estamos de acuerdo y que no queremos tragar con las ruedas de molino del pensamiento políticamente correcto, que es el pensamiento woke, que es la ideología de género, que es la incultura de la muerte. Claro, ¿qué ha pasado? A mí hay un libro que yo le recomiendo a todos, no es fácil de encontrar hoy en día, que es, ahí siempre se me va el nombre, es un libro de Álvaro Dors, es un libro de Álvaro Dors que se llama
Fuerza y orden, o orden y ley, ahora lo buscaré. Álvaro Dors, se lo digo antes de que acabe el programa. Y es un libro que es preclaro. Es un libro que tiene 3 partes, analiza la legitimidad o no del alzamiento, que para él fue legítimo, explica lo que fue el franquismo, sus bondades y sus defectos, siempre desde el ámbito, vamos a denominar, de las ideas y de la configuración nacional, y finalmente lo que le esperaba a España. Y él, en el fondo, ya en los años 80, y este análisis concuerda en buena medida con el libro de los dioses fuertes, que es un libro que yo les recomiendo mucho, también que lean, La caída de los dioses fuertes, que en el fondo lo que plantea es decir, aquí hubo una especie de pacto en Europa, en el que iba a entrar España más tarde, en los años 80, por el cual, digamos que la economía se dejaba al ámbito liberal y las ideas al ámbito del marxismo cultural. Esto lo que fue provocando es una transformación lenta, pero continua, de Europa, de lo que era una Europa que había tenido más un repunte cristiano muy importante después de la Segunda Guerra Mundial, y se fue impulsando un proceso de secularización en el que claramente empezó a aparecer lo que es la incultura de la muerte, la revolución sexual, luego daría lugar a la ideología de género. ¿Qué pasa? Que en ese primer tramo, podemos decir, de esta transformación, ¿no? Cuando dicen nos han cambiado el agua, bueno, este proceso es el que cambia el agua de la pecera. Y no nos hemos dado cuenta, bueno, porque fue lento. Y podemos decir que prácticamente, pues desde los años 50 a finales del siglo XX, esta transformación fue razonablemente aceptada por el conjunto de la masa social. Es verdad que hubo personas, sobre todo desde el ámbito en España de la tradición, del pensamiento tradicional y desde el pensamiento católico, no mayoritariamente, que denunciaron pues la entrada del divorcio en España, la ley de educación, ya la última de Franco, que suponía un intervencionismo estatal injustificado, lo que vino luego con el aborto, la desvirtuación de la familia en la legislación, etc., etc. Pero, en general, el mundo, vamos a llamar conservador, que podía ser opuesto a esas ideas, de alguna manera fue asumiendo eso porque entendía que dentro de que era algo malo, no distorsionaba el orden social. Siempre la miopía, que pasa en muchas personas de ámbito de orden, de ámbito conservador, que creen que mientras el orden se mantenga, podemos permitir que las semillas malas vayan entrando. Claro, pero las semillas malas acaban inoculando más mal y el mal se va haciendo más hegemónico y entonces el orden se convierte en desorden. Yo creo que hay un punto de inflexión especial y es con la llegada de la ideología de género. Porque junto a la ideología de género, que ya es un punto como que la sociedad empieza a ver totalmente desnortado, se produce una aceleración en la implantación de la incultura de la muerte, ya el aborto no es algo despenalizable, es algo que tiene que ser un derecho, tal. Pero además aparecen las teorías críticas, ¿no?, de la raza y demás, y se produce como una especie de involución porque ese marxismo cultural se siente fuerte y empieza a imponer al conjunto de la sociedad no ya que acepte sus postulados, sino que está obligado a asumirlos. Entonces ahí hay un momento dado que un mundo, vamos a llamar si quieren conservador o de orden, que cree en la familia, que defiende la vida, que cree en la patria, porque otra de estas tendencias es el globalismo, tendencias disolventes, dice hasta aquí hemos llegado y empieza a responder. Y entonces algo que no sucedía prácticamente durante la segunda mitad del siglo XX, que es que hubiera contestación fuerte y pública a este discurso, ya digo, la hubo, pero muy minoritaria, empieza a tener más impacto. Y empieza a decir hasta aquí hemos llegado. Y se atreven a salir a la palestra pública. Un ejemplo de eso es Charlie Kerr. Y en salir a la palestra pública y decir, yo voy a debatir con ustedes y les voy a decir que esto no es así y que no aceptamos este mantra. Y que no nos importa que nos califiquen de lo que quieran, de retrógrados o lo que sea, pero vamos a salir. Y entonces esa izquierda que ve
que ese dominio pacífico que tenía de las sociedades estaba empezando a problematizarse, empieza a polarizar. ¿Cómo? A través del discurso del odio. A ustedes sonarán los delitos de odio. Esa izquierda empieza a decir a esas personas que empiezan a poner en cuestión los postulados del pensamiento y de la cultura woke, que ya sabemos todo lo que incorpora, les empieza a identificar como agentes que generan conflicto, violencia. Cuando realmente quien está generando violencia es ella, en primer lugar porque sus ideas suponen desorden, y el desorden siempre genera caos y el caos genera violencia, pero en segundo lugar porque habían incorporado un elemento totalitario que hasta ese momento en Occidente no era visible, sí en el este de Europa, pero no en Occidente, que imponía sobre la libertad de las personas que tenían que acoger ese ideario del mundo woke. Entonces, eso no era violencia, pero sí era violencia decir que ese discurso era falso. Entonces ahí aparecen todos los discursos, ¿no?, de que si usted está en contra de la ideología de género es homófobo. Si usted está en contra del aborto es que está en contra de las mujeres. Si usted defiende que hay hombre y varón es que es machista y está en contra de las mujeres. Siempre es, la izquierda empieza a desarrollar un discurso por el cual aquel que no compra sus postulados es un generador de violencia. Entonces, ¿quién polariza? El que defiende principios que además de ser verdaderos contradicen el pensamiento políticamente dominante, o aquellos que tratan de calificar de violentos a ellos. No, polarizan los defensores del discurso woke, que no han tenido ningún problema en despersonalizar a aquellos que no comparten sus ideas y que encima tienen el valor de salir a la palestra pública a defenderlo. Entonces, la polarización no es culpa de que haya personas como Charlie Kirk que defienden principios verdaderos. La polarización es responsabilidad de la izquierda woke, del conjunto de la izquierda, que siempre que ha visto peligrar su dominio cultural ha tratado de acabar despersonalizando con el contrario. Y claro, la despersonalización del contrario es muy fácil que salte a la violencia contra el contrario, porque si el contrario no es una persona y por tanto no merece respeto, de hecho, eso no quiere decir que en el ámbito, vamos a llamar de conservador a la derecha, no haya podido haber personas violentas. De hecho, cuando ustedes repasan, por ejemplo, ¿no?, la matriz ideológica de la gran mayoría de las bandas terroristas en Europa durante los años 70-80, eran todas de corte marxista. ETA, las Brigadas Rojas, el IRA, en Alemania la banda Meinhof, todas. Pero vamos a ejemplos más caseros. ¿Quién ha justificado los escraches a políticos opositores? La izquierda en España, que decían que era jarabe democrático. ¿Quién utiliza la violencia verbal contra el adversario político? La izquierda. ¿En qué se ha convertido el Congreso de los Diputados desde que llegó Podemos al mismo? En unos debates barriobajeros, donde lo que aplica es el insulto. Pero a eso se ha unido también el Partido Socialista. Pero alguno dirá, bueno, esto es ahora y antes no. Bueno, y cuando en los años, pues no serían finales de los 80, 90, el PSOE sacó aquellos vídeos con el Doberman, o cuando atacaban a la derecha calificándola de franquista o demás, la izquierda siempre ha tratado de despersonalizar al adversario político. Eso no quiere decir que no haya alguna persona de izquierda que sea un buen... Pero los que ejercen públicamente, los que tienen el control, ¿no?, de los medios de comunicación o de los partidos políticos de izquierda, permanentemente despersonalizan al adversario político. ¿Quiere decir con eso que los del ámbito contrario son todos inmaculados? No. Pero será raro o será excepcional que ustedes vean a personas de la derecha despersonalizar al ámbito de la izquierda.
Y ya no lo quiero decir desde el ámbito católico. Desde el ámbito católico prácticamente nadie despersonaliza a aquellos que no comparten sus ideas. Y los católicos son permanentemente despersonalizados por todos los defensores de la cultura woke. Y les repito, les voy a ejemplos más sencillos que el terrorismo, los scratches, ¿quién los ha justificado en España? El uso del insulto en el Congreso de los Diputados, ¿quién lo ha puesto de moda? El ataque personal. Claro, cuando caemos en la despersonalización, entonces es fácil llegar a la violencia política. ¿Cuál creo que es la trampa de este discurso? Hacernos creer a aquellos que luchamos contra el pensamiento dominante que somos los responsables de la polarización. No. Nosotros no somos los responsables de la polarización. En primer lugar, porque defender la verdad nunca es polarizar. Y en segundo lugar, porque tenemos el mismo derecho que otros a expresar nuestras opiniones. Y es más, me atrevo a decir que tenemos más derecho porque son verdaderas. Otra cosa es que haya que demostrarlas, como hacía Charlie Kirk en sus debates con aquellas personas que no pensaban igual. Lo que pasa es que la estrategia para impedir que se rompa el monopolio de la cultura woke y del pensamiento woke sobre las sociedades occidentales es identificar al disidente como polarizante y como generador de violencia, pero nada más lejos de la realidad. Los que utilizan la violencia para defender sus ideas y acabar con el disidente son los promotores y defensores de la cultura woke. Por eso creo que es muy importante no caer en la trampa de este discurso. Y creo que es muy importante que caigamos en la cuenta de que hacen falta muchas personas como Charlie Kirk. Muchas personas que entiendan que el fundamento de su vida tiene que ser defender, promover y transmitir la verdad. Y fíjense, veía estos días un vídeo en el que le preguntaban, creo que era un vídeo de hace 3 meses, le preguntaban a Charlie Kirk que qué era, cómo él querría ser recordado. Y él dijo, yo quiero ser recordado por mi fe, por el ardor de mi fe, por haber sabido luchar por mi fe. O sea, que él no hacía de su vida, o digamos, no daba prioridad en su vida a lo político, sino a la fe. Lo que pasa es que de esa fe, como él decía, se derivaba la virtud del patriotismo, el amor a la familia, la defensa de la vida. Claro, porque todos sabemos, y lo hemos explicado muy bien en este programa muchas veces, apoyándonos en el magisterio de la Iglesia, pues que la fe tiene una dimensión social. Me quedaba una cosa, pero tenemos a Isabel de Salamanca con nosotros, vamos a darle paso. Isabel, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, Isabel? Hola, Isabel. Bien, completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Es que los católicos no podemos manifestar nuestra fe, pero con toda claridad. Vamos, pero pues es que vamos, Jesucristo ¿qué dijo? He llegado aquí para dar la libertad completamente, y ese señor, vamos, demostrar su fe, por eso lo han matado. Verdaderamente, el que lo ha matado, bueno, iba a decir una barbaridad, sí tiene perdón de Dios, pero porque todo lo perdona, pero vamos, que es increíble. A mí, yo de política no entiendo nada, pero lo que sí sé es que somos libres. Un besito muy grande, ¿eh? Pues muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Isabel. Y efectivamente, como les decía y como nos decía Isabel, pues creo que tenemos que tomar ese ejemplo de Charlie Kirk. Hay que salir a defender nuestra fe, a defender la visión de la sociedad que se deriva de nuestra fe, a defender la vida, a defender la vida, a la familia, a defender la virtud del patriotismo y muchas cosas. Y sí, con la palabra, con el ejemplo, si nosotros no necesitamos la violencia. Y en todo esto, efectivamente, pues nosotros siempre jugamos con ese límite que es no despersonalizar. Porque sabemos que despersonalizando al enemigo entramos en la dinámica del odio, que es nefasta y que nos autodestruye a nosotros. Me parecía muy interesante
un comentario que hacía Tucker Carlson, que es un periodista muy famoso en Estados Unidos, que él decía que realmente había sentido una gran ira, ¿no?, tras el asesinato de Charlie Kirk y todas esas reacciones que se alegraban del mismo o que lo justificaban, ¿no? Y que su mujer le había hecho recordar el pasaje de Lucas 6, cuando el Señor nos invita a amar a nuestros enemigos, ¿no? Y a eso estamos llamados como católicos y como personas de fe. Y no tengan ninguna duda que mientras cumplamos ese mandato de amar a nuestros enemigos, nosotros no polarizamos, nosotros no generamos violencia. Simplemente tratamos de llevar la verdad a los demás. Nos despedimos hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.